al aula de literatura. Buenas tardes y bienvenidos al aula de literatura de la Universidad de Valencia del Centro Cultural La Nau. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a la escritora Eva García Sáenz de Urturi, que empiezo por el final, que en el 2020 ganó el Premio Planeta y que tiene ya una larga, una dilatada carrera como escritora. Voy a decir unas líneas que imagino que muchos de los que están aquí conocen su obra, pero haré una breve presentación y citaré pues, las obras que ha escrito hasta el momento. Eva García Sáenz de Urturi nació en Vitoria, empezó en la profesión de la óptica y desarrolló luego una carrera en la Universidad de Alicante como bibliotecaria o ganando una oposición de bibliotecaria. Como estamos en la universidad, siempre tenemos que decir los cargos que uno ha tenido en la universidad. En el 2012 publicó su primera novela, La saga de los longevos, la primera entrega de la saga de los longevos, que tuvo un enorme éxito, primero en Amazon y luego ya de ahí pasó, digamos, a una editorial y tuvo un enorme éxito de público que creo que prácticamente no le ha abandonado en ninguna de las posteriores novelas. A la saga de los longevos le siguió una segunda entrega, Los hijos de Adán, en el 2014, y ese mismo año Pasaje a Tahití. En el 2016 publicó en la editorial Planeta El silencio de la ciudad blanca, que inicia una trilogía ambientada en la ciudad de Vitoria, en su ciudad natal. Esta trilogía ha sido una obra de enorme éxito, ha tenido su versión cinematográfica y ha tenido, como digo, el calor del público que se ve también en las traducciones, en el número de traducciones que ha tenido esta obra. En el año 2020 ganó el premio Planeta con este libro que tengo aquí, Aquitania, que es el título que le hemos puesto a la conferencia, a la tertulia de hoy, porque queríamos centrarnos también en esta novela tan interesante que también ha tenido un altísimo número de ventas. Ahora lo concretará mejor ella. Para hablar con Eva García Sáenz, para hablar con ella contamos hoy tenemos con la presencia de Ana Gavín Martín, que es directora de Relaciones Editoriales del Grupo Planeta y es periodista, ha colaborado también con varios medios escritos y en la radio, y ha tenido la amabilidad de venir aquí para entablar una tertulia con nuestra escritora en este caso, para poder hablar con su obra y para poder repasar este libro Aquitania, del que se podría, yo creo, que hablar muchísimo. Creo que la escritura, y voy a decir solo dos pinceladas, luego hablaremos más, de Sáenz de Urturi, que tiene un nombre que permite yo también me llamo García y a veces el García desaparece, se lo comen los otros apellidos, ¿no? Pues decía que en la literatura es una literatura que consigue establecer lazos siempre entre el presente y el pasado. Creo que eso se mantiene en todos los libros, sean novelas históricas, recreaciones históricas, sean novelas ambientadas en el momento actual. Esta manera de crear hilos entre el momento presente y el pasado me parece una cosa especialmente interesante en su obra.
aparte de este estilo un poco directo y esa clave que tiene para conectar con los lectores, que parece que sea una cosa muy sencilla y que en cambio creo que tiene gran maestría. Yo le voy a pasar la palabra a Ana para que inicie la tertulia y desde luego al final tendremos un espacio para que puedan preguntar si quieren a alguien, y también tenemos un espacio que ya me lo han preguntado para si alguien quiere que le firme el ejemplar del libro. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Gracias a la Universidad de Valencia, ¿verdad, Eva?, por acogernos hoy aquí. Siempre es un placer estar entre estas paredes. Y nada, empezamos, porque como ya ha presentado la trayectoria de Eva, yo quería, por supuesto, nos vamos a centrar en Aquitania, que es el Premio Planeta 2020. Y antes que nada voy a leer el comienzo de la novela, que creo que define muy bien todo lo que después, bueno, no todo, pero parte de lo que después Eva cuenta. Es el prólogo y comienza: esta es la historia de mis dos familias, los terribles duques de Aquitania y los infames Capetos, monarcas de Francia, y de cómo nos odiamos y cruzamos nuestras vidas una y otra vez hasta destrozarnos mutuamente durante aquel turbulento siglo XII. La centuria en que Occidente cambió para siempre. Y vamos a ello. Esta historia, yo creo que muchos nos acordamos, no sé, de una película mítica que es El león en invierno, de una Leonor de Aquitania mayor. En cambio, tú nos das un reflejo del comienzo de su vida, de esa historia, ¿no? ¿Qué es lo que te hace, porque me imagino que, como todos, esa película también aparte del mejor el gusto por la historia, ¿qué te hace de pronto fijarte en Leonor y desde chica, porque es desde pequeña que traza su historia en esta novela? Pues fíjate, Ana, que lo primero voy a saludaros, porque yo sin saludaros no me gusta empezar ninguna conferencia ni ninguna charla. Os agradezco de corazón haber venido, y para mí es especialmente emocionante venir además a Valencia, porque es mi segunda casa de sangre, digamos. Mi marido es de familia de Alberic y tengo aquí toda mi familia de mis cuñados en Godella, y suelo venir, antes de la pandemia venía cada mes aquí a Valencia, o sea que es mi segunda casa, me alojo muchísimo aquí en Valencia. Y como Premio Planeta es mi primera conferencia o mi primera charla, así que presencial, claro, he hecho cientos o al menos muchas docenas. Sí. Este año es el año de este año planetario de gira. He hecho muchas charlas y muchas presentaciones en muchos continentes y en muchas partes del mundo, pero siempre ha sido online. Y esta es la primera que os tengo a vosotros, que tengo presentes. Os agradezco mucho que os hayáis metido en la web, que hayáis venido, que hayáis confirmado vuestra presencia, que estéis aquí. Así que para mí deciros que es algo especialmente que valoro mucho, ¿no? El veros aquí, después de año y medio, volver a tener la presencia, la piel, el calor de los lectores, de verdad que en lo personal estoy encantada. Y además volver a mi espacio, que es la universidad, en este caso la Universidad de Valencia, pues es como volver a casa. De hecho, ahora les he hecho, un poco a traición, sabéis que adoro las bibliotecas, soy un poco un ratón de biblioteca, y les he hecho a traición que me hagan ahora una visita por la biblioteca, que me han dicho que es magnífica, así que me voy a ir con el corazón muy lleno. Respondiendo a la pregunta de Ana, ¿por qué elegí a una Leonor tan joven, con 13 años? Pues porque me parecía fascinante, Ana. En lugar de coger a una mujer ya con sus 65 años, como la de la película del León el invierno, que es cuando ella ya era reina regente de Inglaterra, porque su hijo, Ricardo Corazón de León, se iba a las cruzadas. Claro, esa Leonor ya era una mujer que ya había vivido mucho, que llevaba 3-4 décadas en el gobierno, y realmente era una persona ya que tenía muchísimo prestigio en Europa. Esa Leonor es interesante, cómo no. Pero oye, meter a una Leonor con 13 años, que se quedase huérfana de padre y de madre, y estar al frente, una mujer, una chica de 13 años, al frente del inmenso condado de Aquitania, que, para haceros una idea, era desde Pirineos hacia arriba hasta Anjou, es decir, prácticamente hasta Normandía. Todo esto de Francia era Aquitania. Y era la región más rica
y la culturalmente más avanzada, porque su abuelo, que era Guillermo el Trovador, se había ido a las cruzadas. ¿Qué pasa cuando alguien se va a las cruzadas? Pues que se va a Oriente, y Oriente en esos momentos estaba mucho más avanzado que la Europa, toda esta Europa un poco, entre todas las comillas del mundo, más frígida, más fría, más, ¿entendéis?, más cristiana, ¿no? Entonces, su abuelo se había traído pues, todas esas sedas, se había traído todas las especias para condimentar los alimentos, se había traído música nueva, había traído, él fue el primer trovador de la historia. Entonces, era una corte muchísimo más sofisticada. Lo que entendemos después por la corte francesa, esta de Versalles, eso empezó en Aquitania, con Leonor. Es decir, ya era una corte muy elegante, muy colorida, muy ruidosa, muy de vinos, porque en el resto de Europa lo que se bebía era cerveza. Entonces, a mí me fascinó que una persona con 13 años se quedase al frente de todo eso, porque al fin y al cabo lo que hacía era gestionar la vida de todos sus vasallos y de un montón de condes que le triplicaban en edad. Entonces, digo, bueno, qué fortaleza tiene esta persona para, en lugar de inhibirse, y lo fácil para ella hubiese sido casarse con el duque de Borgoña, con el duque de tal, y ser pues una heredera rica más que aportaba una dote inconmensurable. Pero no, esta tía lo que hace es coger y elegir casarse con el hijo de su peor enemigo, que era el rey francés. ¿Qué tenía Francia en esos momentos? Pues Francia era París, la corte de París era una franjita estrecha, o sea, era nada alrededor de París, que entonces no era un pueblucho, pero para ser una capital de un territorio no era desde luego lo más avanzado, ¿no? Era una corte muy, muy, muy pobre. Entonces eran señores, nominalmente los reyes de Francia eran señores del duque de Aquitania, de tal, de cual, pero eran mucho más pobres. Entonces a Francia, a París le caía una lluvia de millones, literalmente, con Leonor. Y esta mujer se va a esa corte tan hostil a casarse con el hijo de su peor enemigo, con el que ella piensa que ha matado a su propio padre. A mí me pareció de una fortaleza. Pero ¿hubo alguna lectura o algo que tú encontraras de Leonor pequeña, niña, que dijeras, este personaje, que te atrapa el personaje? Lo que hubo hay muchas investigación. Biografías. Exactamente, cuando hice la investigación hay muchísimas biografías de Leonor. Entonces, hay como 5 que son canónicas y, claro, cuentan toda su vida. No se sabe cómo era mujer, no se sabe exactamente dónde nació, en qué castillo nació. Se cree que cerca de Poitiers, pero no se tiene muy claro, y no se sabe en qué año, ¿sabes? Si 2 años antes o 2 años después. ¿No? ¿Por qué? Porque a las mujeres, por mucho que fuesen ricas o hijas de condes, no se les censaba, se censaba al primer heredero varón, que era su hermano, Aigret. ¿Qué pasa con su hermano? Pues que se muere con 7 añitos, con su madre, se cree que de viruelas, pero no se tiene claro de qué, y entonces su padre hace algo que es totalmente impropio para alguien de la Edad Media, y es, con 8 años presenta a Leonor y dice, señores, he tenido 2 hijas, Leonor y Ailith, y esta hija, que se llama Leonor, Eleanor, va a ser la primera duquesa de Aquitania, y ha sido la primera y la única duquesa de Aquitania de la historia, y todos los vasallos del duque de Aquitania no tuvieron más remedio que aceptarla. Y ella desde los 8 añitos estaba con su padre en todas las reuniones, digamos, y ya se tienen constancia de documentos firmados por ella, con una crucecita, pero con 8 años. A mí esto me resulta fascinante. Esto aparece en muchas biografías de Leonor, sí, ¿no? Todos estos datos de su infancia más tierna, ¿no? Y es fascinante, vamos un poco por la cronología que vas trazando en la novela, es fascinante lo que ella aprende, porque claro, cuando le llega la noticia de la muerte de su padre, cómo embauca también a su tío Raymond, pero cómo ella piensa en futuro diciendo, es decir, engaña y falsifica al resto de nobles por si se le ponen farrucos ante ser ella la heredera, ¿no? Es decir, ella tiene muy claro que tiene que luchar contra un montón de fuerzas que hay alrededor, pero que el testamento de su padre la va a avalar, ¿no? Sí. En ese sentido tiene muy clara el ser Leonor de Aquitania, ¿no? Que ella es lo que me encontré es la heredera, ¿no? Exactamente. Históricamente, claro, tenéis que entender que es una novela, es decir, una novela histórica es una ficción que sucede en la historia, en el pasado. Entonces, yo tomo datos reales, es decir, sucedió la muerte extraña y misteriosa
del duque de Aquitania en lo mejor de su edad, con 38 años, según llega a Santiago de Compostela, y cae fulminado delante del altar mayor, el día de Viernes Santo. Entonces, siempre se quedaron leyendas de la extraña muerte, y qué conveniente fue, ¿no?, que muriese este hombre, el hombre más rico de la cristiandad, y que dejase además una heredera de 13 años. También históricamente había muchas dudas de ese testamento, porque no le cuadraba a nadie. Lo que cuadraba es que le hubiese dejado a Raymond de Poitiers, que era su hermano, que ya había probado su fortaleza en Tierra Santa y en anteriores batallas, que tenía una edad parecida, y que se lo hubiese dejado a él. No era extraño, ¿no?, simplemente que hubiese casado a sus hijas, pero que dejase a sus hijas y que dejase al honor, y que escribiese al rey de Francia y le dijese: si a mis varones les parece bien, entrego a mi hija a vuestro heredero. Siempre se tuvo esa duda de si ese testamento fue falsificado. Claro, es una duda muy razonable. Si alguien cae fulminado, ¿va a tener tiempo a escribir un testamento? ¿No? O sea, no cuadra, ¿no? Esto se lo das a un perfilador criminal del presente y dice: mira, esto no me cuadra la cronología de los hechos, va a ser que no. Entonces, yo viendo eso, dije, bueno, aquí detrás está la mano de Leonor. La Leonor histórica nunca tuvo ninguna duda. O sea, siempre fue una persona tremendamente ambiciosa, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, nunca dio un paso hacia atrás. Esta mujer estuvo 15 años casada con el rey de Francia, y cuando ya consigue cierto poder en la corte de Francia, se separa de él. Esto no ha pasado en la historia. Ninguna reina de la historia ha ido a donde el Papa a decir: señor, me separo de mi marido. ¿Y por qué? Bueno, pues aduce consanguinidad, son primos sextos. Bueno, es que todos son primos sextos en Europa, todos. Entonces, esto lo aducían los reyes cuando se cansaban de las mujeres o las reinas no eran buenas paridoras. Pero que fuese ella y no Louis quien diese el paso al frente, esto es inédito. Louis estaba muy, muy, muy enamorado de ella, eso se sabe. Se llamaba el rey monje porque era un hombre muy piadoso. Se le considera un rey débil. A mí me pareció, más que débil, me pareció un hombre fascinante. ¿Por qué? Porque yo pensé que este hombre, cuando leí lo del rey de Francia, lo de Louis el joven, pensé: este hombre tiene rasgos de paz, de persona altamente sensible, hiperempática, que se llama ahora. Es decir, pensé que era un hombre que le tocó ser rey en una época en la que se exigía que el rey fuese el capitán de los ejércitos, que ejerciese la violencia, que fuese a la batalla, que fuese con el caballo blanco. El rey siempre iba primera línea de frente con el caballo blanco. Y que estuviese ahí en primera línea de fuego. Imaginad que una persona tiene rasgos muy sensibles, odiase el frío, odiase los ruidos, odiase la violencia, le afectase en las multitudes, y que con esos rasgos que tienes, la vida te pone al frente de un reino en el medievo, siendo hombre. A mí me pareció muy fascinante. Yo creo que es muy fascinante, además, cómo retratas su figura y bueno, eso, es decir, bueno, aparte del posible síndrome, es una persona contemplativa, le gusta iluminar los libros, los manuscritos, es decir, que es como la noche y el día con ella, ¿no? Y también es bonito cómo retratas, cómo novelas el encuentro de ellos dos, ¿no?, sin saber quién es cada uno, ¿no? Pero ahí hay una sensación de literatura pura y dura, ¿no? Cuando estás leyendo Aquitania en ese sentido, los personajes cómo son humanos, ¿no? Que no es solo la historia. Yo creo que ahí me imagino que tienes la historia más lo que tú has ido creando de personajes cada uno, ¿no? Pero Louis es un personaje muy atractivo, ¿no? Sí, es que normalmente construyo los personajes principales por contraste. Es la mejor manera de definir a todos. ¿Por qué? Porque los haces chocar. Siempre hay conflicto. Entonces, una novela es conflicto. Entonces, ahí estaba muy fácil. Es decir, una joven muy, muy, muy preparada para reinar, es decir, educada desde los 8 años, dominando 8 idiomas, era una excelente cetrera, cazadora, por lo visto cabalgaba no como las mujeres de costado, sino horcajadas, que eso en el medievo no estaba bien visto, ya le daba igual. Es decir, me encontré una mujer, pues bueno, muy, muy fuerte, con mucha fortaleza, con las ideas muy claras. Y me encuentro con un hombre
que ella tiene 13 y él tiene 16, totalmente virgen de la vida. Es decir, Luis era el segundón, el hijo segundo del rey de Francia. Entonces, su hermano mayor, Felipe, era el guerrero, el que estaba preparado para todo. Tiene un terrible accidente, se le cruza un cerdo cruzando el Sena, el caballo vuelca y él se parte el cuello. Entonces, al pobre Luis le sacan, a él le habían metido, pues como a muchos segundones, le habían metido a hacer carrera eclesiástica, le habían metido en la abadía de Denis y de Saint-Denis, y pues él todo lo que aspiraba era, pues como muchos era de Saint-Denis, pero era un chico muy responsable, muy religioso, le gustaba mucho estar solo, rezando y tal. Imagínate que te sacan de ese mundo de silencio y te dicen, bueno, tu hermano ha muerto, vas a ser rey de Francia. Bien, su padre sigue, entonces lo que hacían los reyes, los capetos, eran coronar al hijo en vida, que eran muy listos. Estos fueron los que inventaron, los capetos fueron los que inventaron el que no se eligiese al rey, sino que pasase y se le dase la monarquía, fueron ellos los capetos. Entonces, ¿qué hace su padre, Luis el Gordo? O también le llamaban Luis el Listo por algo. Coge y corona a su hijo en vida, cuando él tiene 9 años, y luego vuelve a meter a Saint-Denis, mientras él siga vivo. Este hombre engorda, porque tiene una vida, pues bueno, se ve que era muy glotón, muy sedentario, y se muere de disentería. Cuando ya se ve enfermo, vuelve a sacar al hijo, ya con 16 años, el hijo sigue totalmente, pues no tiene ninguna experiencia vital, más que los rezos del convento. Y le ponen a una miura, que es Leonor de Aquitania, que está reinando con su padre desde los 8 años. Una mujer pues ya muy hecha. Tener en cuenta que en el medievo, con 13 años, el 50% de las mujeres morían con 13 años en el medievo, en Europa. ¿Por qué? Porque era la edad en la que parían, se morían de parto. Es decir, con 13 años casi todas las mujeres estaban casadas. Entonces, cuando pensamos una chica de 13 años, no, es el equivalente ahora de, ¿cómo deciros?, de 25, es decir, se consideraba ya que estaba plenamente madura. Entonces, imaginad este contraste de este chico responsable, débil, que no sabe nada de la vida, no sabe nada de gobierno, porque esto era lo peor. Su padre no le había preparado para el gobierno. A mí me parece un fallo terrible. Bueno, cuando sabes que tienes un heredero, sácalo de la abadía y prepáralo mientras estés en vida. Me parece un fallo tremendo, ¿no?, de educación. No, sin educar ni nada, él confía en todos los consejeros que van a quedar, a Suyer, su madre, Adelaida y demás, Cierre y Galerán, y que todos ellos pues le aconsejen y ella vaya aprendiendo. Entonces, este contraste entre esta mujer preparada fuerte y este hombre silencioso, que no le gusta nada estar rodeado de las multitudes, que todo esto le espanta el tomar decisiones, me parece un contraste tan bonito que digo, bueno, voy a hacer chocarles, voy a hacer que choquen, pero voy a hacer también que se respeten, que se cuiden, y que primero llegue el respeto, después la admiración y por fin el amor. Y me pareció que era bonito novelar todo esto. Sí. De hecho, en la novela, los capítulos, uno es Leonor, otro es Luis, otro es Ray, que ahora hablaremos de él, que también es un personaje fantástico. Es decir, cada capítulo es la visión, la escena o la historia vista por varios personajes distintos. Entonces, claro, cómo ellos dos van contando sus encuentros o cómo va empezando a hacer su vida cotidiana como matrimonio, es muy interesante por eso, por la parte contemplativa de él y la parte ejecutiva de ella, porque ella es un torbellino en el sentido de que tiene muy claro lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, ¿no? De hecho, por ejemplo, con su tío Ray, que es el hermano de su padre, ella lo maneja estupendamente, vamos, 12 años mayor que ella, con 13 años ya, independientemente de una historia amorosa que tienen, su tío se deja guiar por ella a lo que ella le va diciendo, y además ella le avanza lo que puede pasar, que después pasa, ¿no? Tiene esa visión que, claro, le dio el estar al lado de su padre, ¿no? Pero Ray también es un personaje muy, muy atractivo y muy leal también a ella, ¿no? Claro, era aquitano, es decir, ellos tienen muy claro el linaje. O sea, estos vienen de un linaje muy potente, pues que todos los personajes del linaje de los aquitanos, de los duques de Aquitania, eran potentes. Me encuentro con el abuelo, el primer duque de Aquitania, el primer trovador, que este era un hombre
han quedado 17 versos de ellos. 13 de ellos son pornográficos directamente. O sea, soy incapaz de reproducirlos en voz alta porque, de verdad, si los encontráis, leedlos. O sea, les comulgaron 2 veces, obviamente, y este hombre, por ejemplo, estaba casado en segundas nupcias, por cierto, la segunda esposa era Felipa de Tolosa, se va a Tierra Santa y a Ultramar, como decían entonces, y deja a Felipa de Tolosa también, una mujer fuerte, poderosa, al gobierno de Aquitania. La mujer le maneja al gobierno de Aquitania y cuando viene se capricha además de unas cuantas de nobles que fueron a Tierra Santa, que intentó entrarles a todas, pues se encapricha de la mujer, de la esposa de uno de sus más fieles vasallos. La secuestra, se la lleva a la torre del castillo de los duques de Aquitania y echa a esta mujer, a Felipa de Tolosa, su legítima esposa, y la mete en el convento, en la abadía de Fontevraud, para que sea monja el resto de su vida. Y ahí se encuentra Felipa de Tolosa, esto es histórico, con su primera mujer, y entre las dos exmujeres escriben al Papa para excomulgarlo porque ha secuestrado, está cayendo en bigamia, ¿no? Bueno, pues este hombre, el trovador, obliga a su hijo, que es el padre de Leonor, a casarse con la hija de su amante. Y el hijo no quería, ni de casualidad, porque es que se odiaban, y los obliga a casarse y a ayuntarse, obviamente, y de ahí, de ese matrimonio, nacen 3 hijos, que son Leonor, Aeliz y Aegrit. Significa aguilucho. El águila era un poco el animal, ¿no? El animal del linaje de los aquitanos. Entonces, tú imagínate de qué linaje venía el segundo hermano, que es Raymond de Poitiers, que es el hermano un poquito más joven que el padre de Leonor, se convierte en el amante de Leonor. Cuando su padre está en batallas, pues le deja a su cuidado de su tío, y lo que hacen es enamorarse, desde que Leonor tiene 8 años y él tiene 9 años más. Entonces, esto era un romance muy, muy, muy conocido, o sea, está en muchísimas crónicas de la época. Hay muchísimas pruebas de que era su primer amor, de que eran amantes ya desde muy jovencitos. Y lo que sucedió en Tierra Santa, cuando Leonor va con su marido, con Luis, van a Tierra Santa, donde él ya lleva unos cuantos años, pues esa semana no se sabe qué pasa, pero ahí es cuando Leonor se reencuentra con su tío y decide separarse de Luis. Y ahí todos los cronistas de la época intentan ser discretos, pero dicen: la reina fue desleal, la reina tal. Se dice que Luis mandó a su fiel vasallo, que era Cierre Galerán, que era un eunuco, que era templario, que le mandó que le maltratase, es decir, que pegase a Leonor. La secuestraron, Leonor se negaba a irse del lado de Ray, y la secuestraron, la metieron en un barco de vuelta a París. Y esto es histórico, es decir, es un romance el que tiene con Ray. Bueno, es incesto, obviamente, ¿no? Pero hay una lealtad entre los dos ahí muy bonita, de cuidarse en la distancia, ¿no? Sí, bueno, ella muchas veces echa de menos que no tener señales, es decir, noticias de él, pero bueno, él también le dice que no va a saber nada, que ella tiene que seguir su camino, ¿no? La historia y la intrahistoria, ¿no? Lo que va relatando Eva a través de todos estos personajes. A mí los personajes de mujeres como Felipa de Tolosa, que es la abuela de Leonor, la que está metida en el convento, también, por ejemplo, la madre de Luis, Adelaida de Saboya, es decir, son mujeres que han sufrido mucho porque los maridos eran los reyes, pero también tienen el mando, toman el mando de alguna manera, unas más por lo debajo, porque Luis le hace mucho caso a su madre. Sí. Y Leonor, que a la madre la odia, porque además, bueno, la madre ha muerto, pero no le tenía a las abuelas, a la tía, a la criada, a Damar, que también es como una tía abuela, porque es hija bastarda de su abuelo. Hay unas mujeres allí que están como arropándola, ¿no? Cuando ella necesita. Quería crear una especie yo lo llamo círculo de Egerias. No sé si sabéis quién es Egeria.
Egeria es una de las primeras autoras del medievo. La primera guía de viajes del medievo, desde Europa hasta Tierra Santa, lo escribió Egeria. Se decía que era una monja, pero ahora se está investigando un poco más y se está viendo pues, que era una mujer poderosa porque llevaba, al menos rica, porque llevaba séquito detrás y ella fue directamente haciendo una especie de TripAdvisor, es decir, se fue desde Italia hasta Tierra Santa y fue describiendo todos los... Pues aquí en esta posada no vayan a dormir porque les van a robar, o el agua de este río está envenenado, etcétera, etcétera. Y es una mujer, digamos, paradigma de la mujer culta del medievo. Entonces, cuando yo hablo de círculo de Egerias y que Leonor tuvo la sabiduría de rodearse de su círculo de Egerias, me refiero a que ella tomó la experiencia de mujeres que ya habían pasado por estar junto a hombres poderosos y tomó lo mejor de ellas. Entonces, el que pusiese, por ejemplo, la terrible abuela Felipa, era una mujer, pues obviamente muy, muy, muy resentida con el abuelo, eso es histórico y eso no se curó hasta la muerte. Y la quiero poner como una mujer poderosa, la quiero poner como que es la jefa en la sombra del servicio de espionaje de los duques de Aquitania, ¿no? De los gatos de Aquitania. Me pareció muy interesante que fuese una mujer, porque es cierto que no había nada en los registros de los espías de los duques de Aquitania, pero, por ejemplo, más tarde en la corte de Londres sí que me encontré con los Plantagenet, sí que había registros de todos los espías, que obviamente era normal en el medievo que las cortes poderosas tuviesen su servicio de espionaje. Me pareció muy interesante poner a la terrible abuela Felipa como alguien que diese favores, que fuese una especie del padrino, es decir, que fuese capaz de conceder todos los favores, pero que siempre se los cobrase. Por eso siempre Alice le dice, a ver, ¿qué vas a hacer, Leonor? Porque la abuela siempre da, pero la abuela siempre muerde, es decir, sí, te va a cobrar algo a cambio. ¿Qué era lo que cobraba a cambio? Pues lo que cobraba era que Leonor se pasó la vida haciendo donaciones a la abadía de Fontevraud, por eso está tan bonita, que os recomiendo que vayáis porque sigue estando preciosa, era del dinero que había metido Leonor años y años. Y hablando de los gatos de Aquitania, que bueno, yo no sabía esa historia, pero bueno, me imagino, pues te imaginas que, claro, como dice Eva, cada corte tenía sus espías, sí, pero son muy especiales los aquitanos, los gatos aquitanos. Les llama, bueno, en la novela se les llama gatos aquitanos y son los que le informan tanto a Leonor como a su abuela de todo lo que pasa en la corte y de todo lo que les pueda ser interesante para los duques, ¿no? Sí, eso está totalmente ficcionado. Además, es curioso que muchos lectores a veces se me enfadan y me dicen, oye, que estoy buscando documentación y no encuentro nada de los gatos aquitanos. Digo, ni encontrarás. ¿Por qué? Porque no existen. ¿Cómo que no existen? Bueno, porque mi labor es ficcionar. Es decir, mi labor es ver qué pasó en la historia, pero si no invento, pues escribo un ensayo histórico, que no es el caso. Es decir, lo que escribo es algo que no ha pasado nunca. Los gatos aquitanos nunca llegaron a nacer. Es decir, lo que hago, pues me documento mucho de códigos medievales y de códigos pues también de la antigüedad, de los romanos, de los griegos. Y todas esas curiosidades de cómo se pasaban los mensajes en la antigüedad, pues los voy implementando en la novela. Por ejemplo, os cuento un ejemplo. Esto eran los griegos. ¿Cómo pasaban mensajes? Pues cogían un esclavo, le rapaban el pelo, le tatuaban el mensaje, dejaban que le creciese el pelo y lo vendían al aliado. El aliado llegaba, ya sabía quién era el esclavo, le rapaba el pelo y leía el mensaje. Esto es histórico, esto está en los libros de Heródoto de historia. Había algo con la cera también, ¿no? Sí, lo de la cera, esto lo usaban los romanos. Cogían un cuadro de cera de abeja. Bueno, primero lo que hacían era escribir el mensaje, después cogían la cera de abeja y dejaban que se solidificase, creaban unos cuadros, exactamente igual que los cuadros de abeja que se usaban en esos momentos. La cera estaba muy cotizada por las velas, obviamente, sobre todo no solo para las iglesias, la verdad es que para todas las casas se utilizaba la cera. Entonces se vendían en cuadrados grandes. Entonces, quien sabía que debajo había un mensaje acercaba obviamente la cera a la lumbre, al fuego, eso se iba quedando en estado líquido y debajo se veía, por ejemplo, el mensaje. Otra que me encontré, que era una manera de pasar mensajes un poco curiosa, era utilizar los banquetes. O sea, coger un conejo, matarlo,
destriparlo, meter el mensaje dentro del conejo, coser el conejo y pues servirlo. No servirlo, sino que cuando alguien compraba, cuando en un castillo, por ejemplo, se compraba comida, pues entraba en el carro tal y la persona que recibió el mensaje sabía que, oye, buscáis un conejo con las tripas cosidas, que dentro está el mensaje. Es decir, había maneras muy curiosas en la antigüedad de pasar mensajes. ¿Eso qué significa? Que había servicios de espionajes por todos lados. Es decir, que se pasaban mensajes ocultos y secretos. Entonces, lo que quise hacer era utilizar todo eso narrativamente, que me venía muy bien para una historia que fuese thriller, que hubiese asesinatos, que hubiese... Sí, bueno, además no vamos a destripar mucho más, pero después hay mucha historia también química, por así decir, de la los venenos. Química. Sí. Y después te has investigado y has leído mucho y se nota lo vas leyendo esto sobre las costumbres, porque además quieres hacer el contraste de la riqueza aquitana y cómo llega Leonor a la corte y cómo la propia suegra se queda pasmada de cómo se visten, cómo son ellos comparado con la austeridad y casi pobreza de la corte francesa, vamos, de la de París, ¿no? Y hay escenas preciosas de vestuario, de comidas, de costumbres cotidianas, que me imagino que también ha sido una manera de acercar los personajes también al lector, ¿no? Claro, lo que yo quería cuando escribo una novela, lo que quiero es que el lector tenga una experiencia de inmersión profunda. Es decir, si tú vas a leer Aquitania, vas a salir de la novela sabiendo cómo se vivía en Aquitania en el siglo XII. Yo quiero que sepas qué vestidos llevaban, qué ropa comían, qué comida comían, cómo se organizaban las fiestas. Por ejemplo, para la boda de Leonor, pues esto es histórico, se tomaba sopa de ortiga, se tenía por manjar. A mí me impresiona mucho, ¿no?, que una sopa de ortiga se tuviese por manjar. Pero Leonor era muy golosa, hizo traer, por ejemplo, algo que era carísimo, que eran frutas escarchadas de Venecia. Aguantaban el viaje desde Venecia hasta París y era algo muy caro, ¿no? Algo que hizo Leonor cuando se ve que se quedó horrorizada, cuando llegó al palacio de la Cité de París. Era un palacio oscuro, lúgubre, húmedo. Por lo visto, las mascotas, es decir, los perros, campaban a sus anchas y había porquería por todos lados, había paja, la gente hacía sus necesidades detrás de las cortinas, o sea, debía ser un horror, ¿no? Lo primero que hace es traer un montón de carpinteros de Aquitania y poner a las ventanas, poner contraventanas, ¿no? Contraventanas para que no entrase la lluvia de París, porque por lo visto hacía un frío. Lo que hizo fue traer un montón de tejedores y le hicieron un montón, pues, de alfombras y de tapices para dar calor a las paredes. Por lo visto, pues obligó a todos los sirvientes a algo que, fijaros, estamos en tiempos de pandemia y se nos dice que nos lavemos las manos. Pues ella obligaba a los sirvientes a lavarse las manos antes de servir. A mí me parece modernísimo esto, ¿no? Y luego una cosa que quitó fue la cerveza. Ella odiaba la cerveza parisina debía ser horrible. La cerveza inglesa, después cuando fue a Inglaterra, debía ser peor aún, porque yo, registros que he leído de la cerveza de Londres, decían que para beberla había que cerrar los ojos, las orejas y la boca. Que debía ser lo peor. Y lo que hizo Leonor fue imponer el buen vino aquitano, siempre aguado, pero tener en cuenta que en el medievo no se bebía agua. ¿Por qué? Porque todos los ríos estaban contaminados. Es decir, la gente iba a los ríos y tiraba toda la porquería. Entonces, si bebías agua de un río, lo más seguro es que murieses, ¿no?, de una intoxicación. Entonces, el agua no se bebía. Entonces, o se bebía cerveza o Leonor lo que impuso fue beber vino siempre aguado, porque si no, obviamente, imagínate. Hay un personaje que me gusta mucho, que es la hermana, Alice. Que además también es una mujer súper especial, porque además se casa con quien quiere, apoya mucho a su hermana y además le sirve prácticamente de confidente en la corte, porque no tiene, y hasta le cuida a la hija, ¿no? Es decir, que hay ahí también otra parte que ya no, que es de su edad, que no es la gente mayor que la ropa, que es una hermana que también se ha criado, yo creo que con la fortaleza de que son herederas, ¿no?, aunque ella no fuera la heredera directa.
Aelith me parece un personaje muy... Aelith es un personaje, además, históricamente hizo lo mismo que Leonor. Se casó muy joven, con 13 años, con la salvedad de que se casó con un hombre ya casado, que era el lugarteniente de los ejércitos de Louis, y era un hombre ya con 60 años, casado, con nietos, cojo y tuerto. Yo no sé qué le dio, pero debía ser un hombre impresionante. Y bueno, se armó una guerra porque Leonor apoyó a su hermana y el Papa no. Y entonces el Papa excomulgó a su hermana, Elisa, excomulgó al marido, digamos, y lo que hizo fue algo terrible para la corte de Francia, que es poner al país en interdicto. ¿Qué significa esto? Pues que no se podía hacer misas y no se podía enterrar a la gente en suelo sagrado, es decir, en los cementerios que estaban dentro del cerco de la iglesia. Esto, imaginad una mente medieval, que todo es el cristianismo y todo es, bueno, vamos a pasarlo mal en vida, pero tenemos la promesa de la redención y la promesa de ir al cielo. Si no te entierran en el suelo cristiano, no vas al cielo. Imaginad lo que supone esto para los vasallos de Francia, que por culpa de la cuñada del rey, ellos no vayan al cielo. Claro, es que tenía consecuencias todo esto. No es con quien te casases, con quien quisieras, es que tenía consecuencias reales en la vida de todos los vasallos. Y Leonor convence a Louis para apoyar a su hermana y para que se case con un hombre que no estaba separado de su mujer, que además se llamaba también Leonor, y era cuñada del rey de Inglaterra, es decir, se montó una especie de primera guerra mundial ya entre Inglaterra y Francia por esto, ¿no? Por este matrimonio prohibido desde todos los puntos de vista, vamos. El lema de los aquitanos, bueno, de la corte, solo se subir, bueno, que también es ficticio, ¿eh? Sí, pero bueno, que es el logo que está aquí, vamos. Que sí, es un triskel. Como si fueran 3 S, ¿no? Sí. Cuéntame un poco cómo se te... Pues eso, siempre en todas las novelas intento meter un leitmotiv, es decir, que toda la novela el espíritu de la novela que se pueda resumir en una frase. Y a mí me parece que todo el arco de transformación de Leonor, todo hablaba de poder, es decir, cómo gestionas el poder, cómo gestionas las cartas que te ha dado la vida. Claro, comienzo con un linaje muy poderoso, muy rico, y que su lema de vida son 3 S, solo sé subir. Es decir, su abuelo le dice a su hijo y también a Ray le dice, ante cualquier disyuntiva que tengas en la vida, elige siempre la solución que te permita seguir. Y así es como hemos llegado a ser tan poderosos, solo sé subir. Es muy buen lema de vida, pero lo que yo hago ver a lo largo de toda la novela es que subir, subir y subir, como han subido el padre de Leonor y la abuela y el abuelo de Leonor, pisando cabezas y destrozando vidas, no es manera de gobernar, ni es manera de usar el poder que te ha dado la vida. Entonces, al final, en la última página, la reflexión tan bonita entre Ray y entre Leonor es, vale, vamos a continuar el lema de los aquitanos, las 3 S, pero vamos a cambiarlo, Leonor, le dice Ray, que sea solo sé seguir. O sea, pase lo que pase en la vida, vamos a seguir, y esto en tiempos de pandemia todos lo hemos vivido, es que no hay más remedio que seguir. Pero vamos a seguir, solo sé seguir, que no sea solo sé subir. Entonces, para mí me parecía un lema muy profundo, muy potente y que enganchaba mucho y conectaba mucho con todas las personas, porque todas las personas... Es definitorio. Mira, algo muy bonito que me pasó, soy muy llorona, ¿eh? Como soy Paz, soy muy llorona y me emociono enseguida. Voy a intentar no emocionarme con esta anécdota, pero una enfermera, que es lectora, me escribió hace un par de meses y me dijo, Eva, te tengo que agradecer Aquitania, me lo leí en lo peor de la pandemia y me vino muy bien para abstraerme del todo. Y entonces empezaron a leerlo pues todas las enfermeras de la planta, estaba en la planta de la UCI en Madrid. Y me dice, al final todos tomamos por lema en nuestra planta las 3 S, el solo sé seguir, y lo tenemos puesto en el corcho. Entonces, en los momentos duros... Es precioso. Eso es lo que, eso es lo que es la literatura, y lo hemos visto este año, además, cómo ha acompañado muchísimo a la gente y cómo además te entretiene, te hace
pensar en historias y te imaginas. Yo ya le he puesto cara a Leonor con 13 años. Sí. Vamos, esa sensación. Y después, bueno, hay muchos más personajes fascinantes, como es Suger, el niño, es decir, que Eva va trazando lo que es la parte histórica con una parte de personajes narrativos que el lector le da lo mismo si son reales o no son reales, pero nos dan una pauta también del mundo de esa época, ¿no? de cómo funcionaba la sociedad, cómo funcionaba pues no solo la realeza, sino el clero, el obrero. Entonces, ¿cómo te planteaste, sobre todo a la hora de entrelazar? Y también el lenguaje, porque es un lenguaje muy moderno, pero hay un tono que puede parecer, sí, bueno, tiene que histórico. Exactamente, tiene que haber siempre un tono que se note que es novela histórica. Claro, no puede ser, os voy a poner un ejemplo un poco cercano. No sé si recordáis cuando salió la serie El Cid en Amazon Prime. El lenguaje a veces era muy moderno. Entonces recuerdo que un crítico muy famoso, que es Carlos Boyero, lo tituló "Hola, soy el Cid". ¿Hola, qué hace? Soy el Cid. ¿Sabes? Pues no puedes haber un "hola, qué hace". Quiero decir, no puedes utilizar un lenguaje moderno en novela histórica. Por otro lado, no puedes utilizar un lenguaje arcaico. Es decir, yo cuando me pongo a leer las actas del rey Sancho el Fuerte, por ejemplo, que están en la catedral de Pamplona, yo no puedo escribir así, tal y como ellos escribían, porque no entendería a nadie. Es decir, el lenguaje medieval es un lenguaje de verdad muy, muy arcaico. Pero sí que es cierto que se tiene que notar que están en el medievo. Entonces, es muy difícil meter cierto vocabulario y decir, bueno, ¿el lector entenderá este vocabulario? Entonces, ahí es complicado. A veces sí que dices, vale, pues estoy en un asedio, pues tengo que hablar de mangoneles y de onagros. Pero bueno, lo explicaré, describiré qué son estas catapultas donde se lanzaban bolas de fuego y demás, ¿no? Pero es cierto que tiene que haber cierto lenguaje arcaico, pero a la vez tiene que haber una estructura de frases moderna, porque el medievo además es muy farragoso y tiene muchas frases muy largas y, ¿sabes?, no coordinadas con la I, sino con muchísimas vueltas, ¿no? Entonces, esa era una parte del estilo que es un reto más en novela histórica, ¿no? El hacer creer que estás en el medievo, pero que tú, persona del siglo XXI, lo entiendas. Bueno, eso es una de las grandes cualidades y calidades que tiene esta novela, ¿no? Que se lee con el tono. Tú estás leyendo el tono y estás imaginando, que no es que hablaran así, pero que podía haber sido, ¿no? Que es un poco lo que puedes pretender como escritora, ¿no? Más aparte de lo que es la historia en sí, sino la creación literaria, narrativa pura y dura, ¿no? Sí, el reto era que fuese una novela rápida, es decir, quería que estuviese ambientada en el pasado, pero venía del thriller. Entonces quería que pasasen cosas, como dice Stephen King, que no se pare la pelota, es decir, que siempre estén sucediendo cosas y tener al lector pues siempre un poco enganchado, ¿no? Pero bueno, luego estaba todo ese pozo de historia que no podías evitar. Es decir, bueno, pues si Leonor fue a la Segunda Cruzada, tienes que hablar de la Segunda Cruzada, o si se casa a tal fecha, no puedes poner que se casa 20 años después. Es decir, luego había unos cuantos hitos históricos que eran como chinchetas obligatorias en el mapa, dentro del timeline mío de la novela, que tenía que pasar por ellas, ¿no? Bueno, quería preguntarles si quieren hacerle alguna pregunta a Eva. Sí. O Cristina, Cristina creo que tenía un montón de preguntas, sí, ella ya preparadas. Si queréis hacer alguna pregunta, pues... Podemos abrirla al público si alguien quiere comentar algo. Y yo mientras lo piensan, yo quería comentar sobre la violencia, ¿no? Porque es una representación de una sociedad muy violenta, ¿no? Juegos de poder constantes. No obstante, no hay una, digamos que al final es amable la lectura, no hay sangre. Me ha gustado también cuando
tienen remordimientos de conciencia, cargo de conciencia por la muerte, un episodio en el que mueren 400 personas abrasadas y tienen cargo de conciencia. Por eso también hay veces que en los thrillers parece que no hay mucho... Sí, que no hay sentido. arrepentimiento. Y, pues fíjate que eso fue real. Es decir, os cuento el episodio. Este era un episodio real. Resulta que fueron a asediar una ciudad pequeñita, que era Vitry, y en Champaña, cuando se inició toda esta guerra, porque la hermana de Leonor se casó con quien no debía, y fueron a asediarla. El asedio es muy fácil, es sota, caballo y rey, es decir, llega el rey o llega el comandante, hacen su despliegue de poder, es decir, enseñan todas sus armas, todas las armas de asedio, que se vean bien, y piden hablar con quien esté al frente de la villa. Entonces, pues cierran obviamente todos los fosos, se cierran todas las puertas y tal, y desde arriba, desde lo alto de la muralla hasta abajo, empieza el Parlamento, el rey pide Parlamento. Normalmente el 90% de los parlamentos acababan en negociación, rendición. Es decir, bueno, ni a nosotros como ejército nos conviene estar meses y meses y meses aquí rodeando la villa sin hacer nada más, porque es un montón de dinero, son vidas y supone muchísimo gasto, ¿no? Los asedios se hacían, además, siempre después de la cosecha de septiembre. Es decir, se busca en qué mes se asedia, que esto a mí me dejó fascinada. Y dices, bueno, no asedias cuando quieres, sino en ciertos meses del año. Es decir, era justo cuando terminaba la cosecha y todos se recogían y entraban en la villa y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que te llega el invierno. En invierno no hay ejército que te aguante ni los de dentro ni los de fuera. Entonces a nadie le conviene un asedio largo. Por eso digo que normalmente siempre acababa en negociación en Parlamento. En este caso no. Se enrocan los de dentro, los de Vitry, y dicen, bueno, pues entramos. Bueno, pues Louis era un rey que no era nada violento, pero dice, bueno, pues entramos. Ellos se ponen en lo alto de la colina y ven cómo pues abren la primera línea de defensa, consiguen entrar, etcétera, etcétera. Sucede algo que ese día hay viento, toda la población civil, es decir, los niños, las mujeres y los ancianos, se meten en Suelo Santo, que es la iglesia que está en el centro del pueblo, con tan mala suerte de que se incendia y con tan mala suerte de que cae todo, cae la cristalera, se derrumba todo el tejado y mueren abrasadas 400 personas delante de los ojos del rey que está aquí arriba viéndolo todo. Y esto es histórico y por eso ahí fue cuando yo dije, este rey le voy a poner rasgos de paz, de persona altamente sensible, porque se cuenta que el rey empezó a tiritar, se quitó toda la ropa, se tumbó en el suelo con los brazos en cruz, que era un gesto que había hecho su padre en el momento de morir por disentería, también se desnudó y se tumbó en el suelo. Entonces fue como decir, yo quiero morir. Dicen que no habló durante 3 días, no comió durante 3 días, lo dejó a su hermano, al siguiente hermano que tenía, que también era bastante guerrero, el duque Roberto, le dejó que siguiese asediando la zona de Champaña, pero él se volvió. Y cuando se volvió, dicen que empezó a hacer un montón de vigilias, que dejó de comer, que empezó con el tema a flagelarse y que se negó nunca más a acostarse con Leonor. No se volvió a acostar hasta que el Papa les obligó a acostarse para reconciliarse después de Tierra Santa. Pero a mí eso me dice mucho, es decir, que un rey en el medievo sintiese esos remordimientos porque 400 almas muriesen por él, y resulta que cuando fue a Tierra Santa, que nadie entiende por qué un rey en activo va a Tierra Santa, no había reyes peregrinatis, fue el único que fue en activo y dejó sola el reino de Francia, la corte de París, durante 2 años. Se lo dejó a Suger, que era su mano derecha. Pero esto no había pasado nunca. Se va el rey y la reina a Tierra Santa. ¿Sabéis por qué fue? Porque él se había prometido algo que hacían muchos peregrinatis, que era ir a Tierra Santa, ir a Jerusalén y coger tierra de Tierra Santa y devolverla a Vitry. Vitry desde entonces se llama Vitry-le-Brûlé, Vitry la quemada. Se llama desde entonces. Y todavía están, si vais a Vitry, todavía están los hijos de aquellos 3 cipreses que sembró el rey. A mí eso me dice mucho de una persona, de un rey, ¿no? Pues, o sea, que hago un peregrinaje de 2 años solo para eso, para esa promesa que se hace, porque estaba intentando buscar el perdón. Los pecados. Buscaba el perdón. Sí. A mí me dice muchísimo de esa persona. Tenían miedo del infierno, ¿no? Yo creo que más que miedo del infierno, lo de Louis, yo creo que era más
a él no le gustaba la vida violenta que le tocaba, las decisiones violentas que le tocaba tomar como rey. A él, yo creo que lo de la vida futura era lo que no le gustaba era ser rey y esas decisiones que tenía, lo que implicaba, por mucho que él huyese de esas decisiones, la guerra estaba ahí presente, la guerra de territorios. Y él tenía que tomar esas decisiones y a veces había muertos. Tal vez tendríamos que, cabría insistir en que la novela no es una biografía de Leonor de Aquitania, es una parte de su vida. Claro, porque la abarca vida de los 13 a los 27 años, abarca esos 15, 13 primeros años de su reinado en Francia. Después, cuando termina la novela, la vida de Leonor sigue, porque Leonor vivió hasta los 82. Pero narrativamente hablando, dices, bueno, ¿cómo voy a resumir la vida de una mujer de 82 años en 400 páginas? Bueno, es que tengo que ir así, y no quería ir así. Quiero decir, me pareció ya, cuando empecé a leer las biografías, tan interesante ya todo aquello. La primera parte. Esa primera parte me pareció súper interesante. Entonces digo, bueno, es que no quiero resumirla. Necesito espacio y necesito escenas y necesito capítulos para contar todo esto y contarlo bien, porque me pareció muy bonita. Yo creo que además, bueno, hablando de Luis, el ir a Tierra Santa y tal, como él se había educado en un convento, es decir, que él tenía una parte de religioso, tremenda, a la manera del medievo, pero que claro, es una persona sensible a la vida, a la muerte, al pecado, porque se le ve hasta en la relación con Leonor, ¿no? La relación de ellos dos. Él siempre, además, no quiere maltratarla, no quiere tratarla como su padre trató a su madre. Él tiene una sensibilidad que está muy bien retratado con lo que ha hecho Eva de pensar que es una persona sensible que le toca unas circunstancias, ¿no? El final de la novela es un poco esto, que la última frase es que dice ella: somos quienes somos, reyes de Francia y duques de Aquitania, y siempre va a haber una batalla en perspectiva. Pero ahora pienso en que solo sé seguir, que la vida no va a ponerse más fácil, solo podemos optar por ser más fuertes, y prefiero pensar que siempre, todos los días, vamos a vivir el penúltimo día de la guerra. Es decir, que las circunstancias de ellos dos son muy especiales. No cambiaron a mejor nunca. O sea, siempre tenían una batalla en perspectiva. Entonces, Luis decía, bueno, ya hemos terminado con esto, ¿no? Y decía, no hemos terminado. O sea, somos reyes. Siempre para nosotros siempre va a ser el penúltimo día de la guerra. Nunca va a ser el último día. O sea, siempre va a ser el penúltimo, porque siempre va a haber una guerra, una batalla. O sea, eran reyes, estaban siempre amenazados. Eva, cuando en el proceso de escritura, que tiene primero un proceso documental, es decir, ¿cuál es la fase que más disfrutas? Hombre, en Aquitania disfruté el viaje, imaginaros, al Valle del Loira, con lo bien que se come, disfruté mucho. No, fue fascinante. Estuve, pues, cuando todavía podíamos viajar a Francia, que fue 2019, yo creo que fue, o 2018, no recuerdo qué verano. Claro, estuve en la abadía de Fontevraud, que era donde ella pasó los 2 últimos años, donde está enterrada. Estuve en Poitiers, que era donde se supone que nació o pasó sus 13 primeros años, en Burdeos, en Chinon, que era donde su marido, el segundo marido, le encerró 15 años. A ver, si vais a esa zona, que os la recomiendo en cuanto se pueda, que es, ahora mismo es el Valle de Loira, pero es preciosa y todo respira Leonor. Hay muchísimas rutas literarias de Leonor o de los duques de Aquitania, y hay muchísimas librerías de viejo con mucha bibliografía. Y es que todo rezuma a Leonor. O sea, yo que soy muy de los 5 sentidos, ¿no? O sea, cada novela para mí tiene unos olores, tiene unos sonidos. Pues claro, tiene unos sonidos. Me llevé toda la música que se vendía en la abadía de Fontevraud, de la música de la época de Leonor, del siglo XII, pues me lo llevé y me lo ponía en casa. Pues cuando tenía que escribir escenas que tenían lugar en abadías, en iglesias, pues me ponía y decía, bueno, es que esto era lo que escuchaba Leonor. Me llevé también un montón de, ¿cómo se dice?, de hierbas, porque la abadía de Fontevraud seguía teniendo un montón de terreno para las huertas, y tenía muchísimas hierbas y hierbas aromáticas, entonces había un montón de infusiones.
y me llevé esas infusiones que os juro que después de casi 3 años todavía las tengo en casa y es que no las he consumido porque es que huele muchísimo y huele realmente como tú abrías la ventana. Estuve varios días durmiendo allí en la abadía porque ahora es un hotel de lujo que tiene además un restaurante de una estrella Michelin. Estoy esperando que Planeta me lleve. Sí. Cuando se pase la pandemia hacemos una excursión. Quiero que me lleven allí con los periodistas, pero no ha podido ser y de verdad que os lo recomiendo porque es volver al medievo. O sea, tú te alojabas en una celdita de monja que es súper pequeña. Era pequeña, pero todo lo demás era un hotel. Tú abrías las ventanas y es que era, de verdad, era el vuelo de las golondrinas por la mañana. Debajo estaba toda la huerta con las hierbas, que es que olía aquello. Eso es la parte más bonita del proceso. Y estaba rodeado por todo bosques, que eran los bosques además que eran de los duques de Aquitania, que se lo cedieron a Roberta Brisel, que era el que instauró la orden de la abadía de Fontevraud. Es que te parecía estar en el siglo XII, os lo juro. Claro, no había ni carreteras, ni coches, ni nada al lado, no había, ¿sabes? Que era una pasada. Entonces, esa parte cómo no la vas a disfrutar. Esa parte, ¿qué es lo que hace? Que tú vuelvas a escribir a tu despacho, digamos, con la parte de la conexión emocional, te sirve de mucho. Porque, a ver, yo después de llevar un tiempo documentándome de Leonor de Aquitania, claro, una persona que había muerto hace 800 años, claro, cuando me veo la tumba, la efigie, que ella misma la había estado, antes de morir, había estado participando en su construcción, claro, era una mujer inmensa, era altísima en vida, ¿no? Pero es que la efigie es muy grande, es mucho más grande que la de su segundo marido, que la tienes al lado, y la de Ricardo Corazón de León, que se ve además que era pelirrojo, que era de hombros anchos, es decir, son muy realistas. Y era de una mujer de 82 años con un libro en la mano, que digo, vale, pues hago un libro de horas y que Luis le regale un libro de horas, ¿no? Me pareció muy bonito. Tenía la cintura todavía muy marcada, pero algo me pareció que estaba tan al detalle que, por ejemplo, tenía unos pechos muy grandes, pero muy caídos, y dices, claro, una persona que ha parido 10 veces con 82 años, es realista. Ese detalle a mí me fascinó, ¿sabes? Entonces, claro, dices, joder, he estado documentándome de alguien que ha asistido, que ha nacido y que ha muerto aquí. Y eso, claro, a mí me dio el mal de Stendhal, me puse a llorar, mis hijos, mi marido me abrazaron, es decir, además mis hijos de tanto escuchar Leonor, la abuelita Leonor, le llamaban la abuelita Leonor, porque, claro, veían libros y libros en casa, veían películas, documentales de Leonor, claro, lo sabían todo, ¿no? Entonces ellos le llamaban la abuelita Leonor, ¿no? Y que para ellos fue muy emocionante también. Mira, vamos a ver la tumba de la abuela Leonor, ¿no? O sea, fue muy bonito. Además que, bueno, que es verdad que Aquitania tiene unas ciudades preciosas y es un paisaje que comparado, no digo con el París de ese momento, pero que es una de las zonas más bonitas de Francia. Sí, sin duda. Que tiene un atractivo también como ella lo va refiriendo cómo es su ducado, cómo es su país, cómo es su zona, ¿no? Claro, Poitiers, bueno, es que hay ciudades maravillosas, ¿no? Claro, es que Aquitania le llamaban opulenta Aquitania, pues que estaba lleno de viñedos, los bosques daban un montón de miel, un montón de bayas, los ríos estaban llenos de pescadores, de tal, es decir, tú ves que era rica, porque Aquitania significa, le llamaron los romanos la ciudad entre aguas, o sea, la ciudad no, el país entre aguas, y es cierto que esos inmensos ríos que surcan Aquitania son los que le dan, tú ves que es una tierra muy fértil, y tú vas allí y dices, vale, está lleno de granjas, pero tú ves que ahí hay dinero y ha habido dinero desde hace 1.000 años. Te das cuenta que los aquitanos, 1.000 años después, siguen siendo ricos, porque la tierra es rica y está muy bien gestionada. Entonces ves un montón de granjas que están de estas de alimentos de kilómetro cero, comes espectacularmente bien, es decir, ves que es un lugar que dices, es que es Aquitania 1.000 años después. Es decir, los aquitanos viven bien porque esto es opulenta Aquitania. Entonces, claro, te vas enamorada del todo. Yo me llevé un montón de botes ahí de toda la productos gourmet que encontré y bueno, y sigo pidiendo ahora, incluso en pandemia, bueno, me lo siguen enviando. Lo bueno que puede tener hacer una novela, el recrearte por las zonas, ¿no? Claro, eso, por eso te digo que la parte más bonita es la documentación, sin duda, sobre todo el viaje de documentación, eso es lo fácil, eso es lo mágico, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Alguna vez te he oído decir que no, o sea, que tú no sé, explícanoslo mejor,
que no habías pensado desde pequeñita, como a muchos escritores que han pasado por aquí, ser escritora, ¿no? No era esa tu... Yo quería ser pintora. Quería ser pintora. Sí, pintaba muy bien y de hecho desde pequeña iba a clases a la Escuela de Artes y Oficios. Se me daba muy bien el óleo, la tinta china y la acuarela. Y el retrato con acuarela se me daba muy bien. Entonces de pequeña quería ser, era muy creativa, entonces lo mismo tocaba la guitarra, que pintaba bien y leía mucho. Te lo preguntaba por eso, por los referentes literarios que has tenido, porque... Pues mira, referentes literarios de infancia, yo creo que como todos los niños y niñas de los años 70, no sé si os acordáis de los Hollister, de Puck, de las mellizas de Santa Clara, y todas aquellas colecciones me las devoraba en días. Después pues ya pasé a Dickens y ya pasé a empezar a leer sobre todo lo del boom de los años 60, Mario Vargas Llosa y 100 años de soledad y todo lo que fuese Gabo y todo lo que fuese Cortázar lo leía todo y de ahí no paré, quiero decirte. Si me preguntas por qué libros he leído, es que no he parado de leer desde joven. ¿Cómo empecé con la literatura? Pues... Cuenta eso tal vez y con eso podemos terminar, porque eso es muy bonito. Como porque cuando iba a primero de BUP con 14 años, el profesor de lengua nos dijo nos pidió un ejercicio, nos dijo, bueno, a final de curso tenéis que empezar a escribir todos los días en un cuaderno y a final de curso me lo tenéis que entregar el cuaderno, un diario. Claro, todo el mundo asustado dice, te voy a contar yo a un cura lo que me pasa con 15 años. Vamos apañados, claro, todos nos asustamos y dijimos, bueno, aquí vamos a contar lo que se puede contar, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Que descubrí, el primer día que empecé a escribir lo que tenía en la cabeza, ya me di cuenta de que no podría dejar de escribir nunca. Entonces, al cabo de 9 meses, todo el mundo entregó un cuaderno, yo tenía 9, porque escribía 10 páginas al día. Y desde entonces, claro, pues he ido más o menos a un ritmo de eso, de un cuaderno al mes, claro, desde hace 30 años, imagínate, o sea... Llega un momento en que ya todo lo que escribo al día ya no le doy para nada el valor. Tengo un destructor de papel y en casa escribo todos los días mis 10 páginas y luego las destruyo. O sea, porque ya tengo tantos cuadernos que tengo como 300 cuadernos. Ya he dejado de guardarlos. Pero eso es lo que hizo que aprendiese a expresarme con las palabras. Para mí es mucho más fácil ahora mismo, cuando llegue a mi casa, escribir cómo me he sentido hoy, escribirlo, que contárselo a alguien. Porque a mí me he acostumbrado a contármelo a mí o a la página en blanco. Y eso, claro, 30 años o 30 y pico años acostumbrándote a expresar así, es lo que hace que tengas el músculo de la escritura tan trabajado, porque claro, es que he escrito a diario muchas páginas, ¿no? Y ahí fue cuando empecé, cuando me di cuenta, no que quería ser escritora de ficción, pero que sí que necesitaba escribir. Entonces, paralelamente a ser óptico o a trabajar en la universidad, pues yo siempre iba haciendo mis cursos pues como cualquier hobby, mis cursos de novela, mis cursos de escritura creativa. Primero empecé en Madrid, en la Escuela de Fuente Taja, después en Barcelona, en la Escuela de Escritores de Barcelona. Y lo mismo que a mí me impartían cursos, pues yo también los impartía, pues sobre todo de estructura. Me gusta mucho el tema de la estructura de novela. Y allí fue cuando empecé a escribir relatos cortos, a enviarlos a concursos y los ganaba. Siempre que presentaba los ganaba, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a pensar, pues mira, lo que estoy escribiendo es publicable, ¿no? Y fue en 2009, cuando estaba en la Universidad de Alicante, en un trabajo, estaba en la biblioteca, pero ya era un trabajo como muy sedentario, que a mí ya no me motivaba, no sé cómo deciros, cuando lleváis ya muchos años en un mismo puesto y que todo se te hace rutinario. Y yo creo que siempre digo que fue el subconsciente mío el que vino al rescate. Ahí se me ocurrió la idea de la saga de los longevos y empecé a trabajarlo por las noches y para mí era mi escape. O sea, yo tenía 2 hijos muy pequeñitos, tenían 1 y 2 años entonces, tenía mi trabajo en la universidad y aún así por las noches me ponía a estudiar de celtas, de prehistoria, de estructura de novela para escribir bien una novela. Y tardé 3 años, pero digo, bueno, si lo hago quiero hacerlo bien. Si escribo una novela, no tenía para nada pensado el cambiar otra vez de sector, porque ya había estado en el sector óptico, luego en el sector de la universidad, no quería meterme en el mundo literario, porque decía, bueno, ¿para qué me voy a complicar la vida con esto, no? Pero quería contarme bien la historia. Digo, bueno, si escribo una novela de 500 páginas, oye, que esté bien, voy a hacerlo profesional.
Y no tenía pensado creerme, de hecho, ni mis mejores amigos sabían que estaba escribiendo una novela, ni mi propio padre, que murió ese año en el que empecé, en 2009, y estaba por las noches a su lado escribiendo, y yo no le decía que estaba escribiendo, y él era escritor. Para nada, es decir, era algo súper íntimo, solo para mí, pues lo mismo que toco la guitarra o me subo al monte y no tengo que explicarle a nadie que hoy he estado tocando la guitarra. Pues me pasaba lo mismo con la escritura, era tan consustancial en mí, era algo mío, era algo que hacía todos los días de mi vida, que no necesitaba explicárselo a nadie. Y el día que publiqué, y bueno, es que todos mis amigos y todo mi entorno, toda mi familia, ¿pero tú escribes? Yo, sí. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Nadie lo entendía, porque era algo que, de hecho, jamás había compartido que había ido a cursos de escritura con mi familia, con mis tíos. Decían, ¿tú has ido a cursos de escritura? Y yo, sí. Es que era algo muy propio. Natural a ti. Era natural, pues eso, que no tengo que explicar a nadie si subo una montaña en bici o lo que sea, ¿no? Es algo que hago, pues como todos tenemos hobbies. Pues con la escritura me pasaba igual, o sea, era uno de mis hobbies y era una de mis maneras de expresarme. Eso, el nacimiento de una escritora. Creo que con esto podemos terminar. Yo le doy muchas las gracias a Ana por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias a Eva por aceptar la invitación y por escribir. Pues ha sido un placer, de verdad. Primero, doy las gracias a la Universidad de Valencia, el tener el gusto de volver a lo presencial, que de verdad que nada puede sustituir la presencia de la gente, de las personas, vuestras miradas, nadie puede sustituir eso. A Ana Gavín, por supuesto, de mi editorial, que son mi familia literaria y me cuidan mucho y me miman mucho y me tratan muy bien, así que Ana, encantada de eso como familia. Encantada de estar contigo. Así que ha sido un placer y de verdad os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí y hayáis compartido conmigo esta tarde. Muchísimas gracias y un aplauso a vosotros.